Buenas noches, le habla por aquí Robinson Rondón, estudiante de la UBA, Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vamos a hablar lo que son los sistemas de información gerencial en las organizaciones, cátedra dictada por el profesor Francisco Reyes, la cátedra del Sistema de Procedimientos Contables 1. Hablaremos un poco sobre lo que son los sistemas de información gerencial, teoría general del sistema de procesamiento de datos, lo que es el procesamiento de datos, la información y la comunicación como mecanismo de transmisión de datos de información. Cuando hablamos del SIF, del Sistema de Información Gerencial, podemos decir que es un sistema, una herramienta vital en el ámbito empresarial moderno. Está diseñada para facilitar la gestión eficiente de la información. La esencia del SIF, más que todo, que integra la tecnología, las personas y los procesos para recuperar la información y procesar los datos más relevantes del funcionamiento. Entre los tipos tenemos los transaccionales, más que todo están diseñados para procesar transacciones rutinarias, ventas, compras o pagos, el apoyo a la toma de decisiones, más que todo está diseñado para proporcionar a los gerentes ejecutivos de una organización la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas. La información ejecutiva, más que todo, es la que proporciona una información resumida, muy visual, ya sean los líderes o dueños de la organización para tomar las decisiones de carácter puntuales. Los expertos, que se limitan más que todo al razonamiento del toma de decisión, a tomas de decisiones. Y bueno, tenemos los objetivos. Los objetivos generales, más que esto, es que este es para construir el éxito y competitividad de la empresa. Y está orientada al mejoramiento empresarial, optimizando los recursos disponibles a cambio de la competitividad del mercado. Los objetivos específicos, podemos decir que los SIP, está diseñado para abordar necesidades y desafíos particulares que puede presentar la empresa día a día y que más que todo va a mejorar la eficiencia de la operatividad, optimizando la gestión de la información para la toma de decisiones de la organización. La teoría general de sistemas, más que todo es un enfoque que se basa en un estudio de observación. Este afirma que no es de una forma aislada, sino que se relaciona en uno con otro. Esta se originó en una teoría más que todo de biológica, de la rama de la biología, donde los investigadores vieron que es un método de estudio que podía funcionar. El pionero fue el señor Louis de Betterfield y su principio más que todo, digamos que un sistema abierto, donde unos sistemas están dentro, unos sistemas están unos dentro de otros. El funcionamiento depende de una estructura, el sistema depende de un terreno en donde se desenvuelva. Sus componentes son las entradas, los inputs, más que todo son los recursos indirectos que posee donde se nutre, las salidas son las consecuencias del proceso. El medio ambiente es el conjunto de componentes externos e internos que rodean el proceso. La retroalimentación sucede cuando hay una entrada y salida, y hay salida y entrada de nuevo de información. El sistema de procesamiento de datos. Podemos decir que es un conjunto de herramientas que permiten la recolección, almacenamiento y procesamiento y la distribución de los datos para convertirlo en información útil. Estos sistemas pueden ser manuales o mecánicos. Podemos entrar que los componentes están las entradas de datos, que es la captura todos los datos indistintamente, ya sea por teclado, escáner o sensores. Su procesamiento es donde se transforman los datos brutos mediante descálculo y calificaciones y agregaciones. Almacenamiento de datos es el guardado de los datos en disco duro y la salida de datos es la presentación de la información ya procesada. El método de procesamiento, ya sea manual, que es realizado por persona, el mecánico es relacionado a través de dispositivos mecánicos como la calculadora, y la electrónica es que emplea computadoras o software. Sus aplicaciones vienen más dadas por diversas áreas, ya sean la contabilidad, gestión empresarial, la área de investigativa. Más que todo, esto va a facilitar la toma de decisiones estratégicas, proporcionando la información oportuna y veraz. El procesamiento de datos. El procesamiento de datos implica transformar datos sin procesar una información valiosa. Dentro del procesamiento de datos, podemos conseguir que están los procesamientos de datos, procesamiento manual de datos, depende totalmente del esfuerzo humano. El procesamiento mecánico de datos es otro tipo de procesamiento de datos que viene a la calculadora. Este tipo se llama procesamiento de datos mecánico, como les dije anteriormente. El procesamiento electrónico va relacionado por computadoras.
Su ciclo más que todo va primero la recolección de datos, es recopilar toda la información confiable y descartar toda aquella información que no nos sirva. La preparación de los datos es donde se estudia los datos, que es la primera etapa, conocida como le dije, el procesamiento. Los datos de entrada es lo que son los datos que es donde se va a tomar la información para comenzar a procesar. El procesamiento se utilizan dos tipos de algoritmos para descartar y tener los datos importantes. Y la salida es la etapa de los datos donde vienen ya sea interpretados los datos. Y por último, los almacenamientos donde podemos tener la información de alta relevancia que nos vayan a servir para la toma de decisiones. La información. Digamos que la información va relacionada más que todo al tipo de actividad social que se realice, ¿sí? Es un conjunto de datos que se configura un mensaje entre un emisor y un receptor que puede llegar de manera correcta. Su característica está en la veracidad, los datos contrastados, destacar lo importante, ya sea, como le digo, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, dar forma al mensaje, que hay que saber qué información se va a divulgar, debe estar al alcance de la gente, cualquier persona puede consultar la misma y debe estar actualizada, de tal manera que si surge cualquier información, uno lo pueda tener a la mano. Los tipos están de información confidencial clasificada, es que solo pueden ser un pequeño grupo de ellos, la información pública, como lo dice su nombre, cualquier persona puede tener acceso al mismo. La información personal es la que pertenece a cada persona o a cada individuo. La información externa es la que está emanada por organismos o instituciones destinadas como lo dice, a la externa. Y la información interna es aquella que es lo contrario a la externa, es más que todo dentro de una información de la organización. La comunicación como mecanismo de transmisión. Podemos definirla es un conjunto de equipos dispositivos que sirven para la transmisión de información en diferentes computadoras. La comunicación es un proceso exclusivamente humano. Sin embargo, existen diferentes fuentes bibliográficas donde exponen puntos de vista de concepciones teóricas donde la información se puede dar en distintas maneras. ¿Sí? La importancia de esta es que este evita los malentendidos, fomenta la creatividad, permite establecer normas de convivencia, proporciona información como guías para toma de informaciones y transmite valores culturales. Su proceso es que el proceso de transmisión de información prevalece el carácter estático de los roles, mientras que el proceso comunicativo prevalece el carácter recíproco entre los roles. Y recordemos que el uso de la tecnología ha llevado a ampliar el concepto de la comunicación. De este modo, como un ejemplo, se entiende como una comunicación, al intercambio de la información, la transmisión de datos, la conexión de dispositivos entre un control recíproco y un conjunto de componentes. Para concluir, podemos decir que los sistemas de información gerencial son herramientas fundamentales para gestionar eficazmente los recursos de la organización. Combinando hardware, software, datos, telecomunicaciones, recursos humanos, podemos decir que los SIG permiten a la empresa recopilar toda aquella información para tenerla y tomar decisiones oportunas. Cabe destacar que al comprender los diferentes elementos que componen el sistema de información gerencial, esto en que interactúan entre sí, las organizaciones pueden maximizar su inversión tecnológica de tal manera que la información puede ser de una ventaja para la competitividad del entorno empresarial. Cabe destacar que en la red existe mucha información y muchas bibliografías. Yo le dejo tres nada más. Existe muchísima información correspondiente, pero esta pequeña presentación le va a ser como un abreboca para aquellas personas que puedan indagar, ya que como les comenté, existe mucha información correspondiente a los SIP, a los sistemas de información gerencial. Bueno, no me queda más sino despedirles, darles muchísimas gracias por la información y bueno, nos veremos en otra ocasión. Feliz noche.